¿Puedo empezar? Buenas noches, hermanos. Sean ustedes bienvenidos en esta noche. Estamos para su clase de escuela dominical, como todos los miércoles. Tenemos una cita con la palabra de Dios, porque conocer la palabra de Dios es conocer más a Dios. Quiero pedir una disculpa, hermanos. Empezamos un poquito tarde. La tecnología, como les digo, nos falla y a veces no podemos pues realmente tener el control que debemos de tener. Pero lo importante es que ya estamos aquí a hablar de la palabra de Dios. Así que en esta tarde noche, le pido que busque el Salmo 142, por favor, porque es el que vamos a estudiar esta noche. Salmo 142. Le voy a dar un momento para que lo busque. Ya saben que estamos ahorita estudiando salmos, así es de que ubique el 142, por favor. Bien, mis hermanos. Vamos a titular esta clase como la oración de David cuando estaba en la cueva. Ha leído acerca de eso, ¿verdad? Porque Salmos es un libro precioso y la mayoría de nosotros hemos leído Salmos, ¿verdad? Así es de que espero que esté listo ya. Miren, como les digo, el título es la oración de David cuando estaba en la cueva. Pero para eso tengo que decirles que la cueva de Adulam significa lugar de refugio, lugar de refrigerio, lugar de reposo. Está cerca de Jerusalén, está cerca por ahí. Es una cueva enorme y no es muy fácil entrar a ese lugar, hermanos. Está aproximadamente como a unas 24 millas, o sea, como unas 15 millas a distancia de Jerusalén. David se refugió allí porque se sentía traicionado, impotente y con el temor hasta de perder la vida, ya que después de ser una celebridad ahí en el pueblo de Israel, ahora era perseguido por el mismo rey, por el rey Saúl, el primer rey de Israel, que era un hombre verdaderamente poderoso. Además, esa cueva no era realmente un refugio para David, hermanos. No era un refugio. Dios quería ser el refugio de David en los tiempos de desánimo de él. Es como ahora lo que estamos pasando en la actualidad. Haga de cuenta que su casa es como esa cueva, ¿verdad? Ahí estamos porque tenemos que estar ahí protegiéndonos de los contagios y todo eso. Sí, es una protección, definitivamente, pero a la vez es como una cárcel para cada uno de nosotros. Estamos desesperados de estar ahí, ya no queremos seguir ahí. Así es de que lo que debemos hacer, hermanos, aunque ese sea nuestro refugio físico, nosotros debemos de buscar el refugio en Dios. Así debe de ser, así como lo hizo David. Nosotros también, aunque físicamente tenemos un refugio, ¿verdad? Espiritualmente tenemos que buscar refugiarnos en nuestro Señor. Así es que empecemos con nuestro salmo de este día, 140. Busque el versículo 1, por favor. ¿Qué dice? Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová, ¿qué? Misericordia. Hermanos, este salmo está escrito para darnos instrucciones sobre la oración en nuestras vidas, que es precisamente donde quiero hacer énfasis, en la oración, hermanos. Nos enseña esto por medio del ejemplo de David, porque de él estamos hablando ahorita, enseñándonos la forma de ordenar nuestra oración en tiempos de aflicción, como ahora precisamente. Así que estas instrucciones son muy necesarias, hermanos, y muy importantes para nuestra educación espiritual y además son prácticas. ¿Qué quiero decir que son prácticas? Son sencillas. No hay nada complejo en todo esto. En una ocasión, si ustedes recuerdan, los discípulos le dijeron a Jesús, los discípulos, enséñanos a orar, Jesús, enséñanos a orar. Así es que, para respaldar lo que les estoy ahorita diciendo, busquen Lucas capítulo 11, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Ya lo ubicaron? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Así es, hermanos. Como cristianos, escuche bien, es una prioridad cultivar una relación con Dios. Y una de las mejores maneras para hacerlo, para crecer también en nuestra vida diaria con Jesús, es la oración. Creo que eso lo hemos oído por todos los años que ya entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? La oración es la mejor manera que hay. Ahora bien, tengo dos preguntas. ¿Qué es orar, hermanos? ¿Qué es orar? ¿Cómo debemos orar? Son preguntas que se usan muchas veces o se hacen muchas veces. ¿Qué es orar? Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar? Pues me imagino que también. Mire, a través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Amén. Conversar con Dios. Y aquí ya la pregunta es, ¿cómo debemos orar? Bueno, cuando oramos debemos abrir nuestro corazón, hermanos, a Dios para contarle cómo nos sentimos. Así es, abrir nuestro corazón, sin reservas, hablar con el Señor. Finalmente quizás a usted le dé pena por lo que haya hecho en algún momento de impulso o cualquier cosa. Humanamente cometemos muchos errores, pero igual, Dios ya lo sabe. Hablemos, sincerémonos con nuestro Padre. Abramos nuestro corazón, como le estoy diciendo. Mire, busquen Mateo capítulo 5, versículos 6 y 8. ¿Qué dice, mis hermanos? Mateo 5, 6, 8. Permítanme, lo voy a buscar yo porque también lo tengo aquí. Mateo 5, 6, 8. Dice, Mateo 5, 6, 8 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Así es, hermanos. Hay una gran necesidad de saber orar, hermanos. Debemos de saber orar. Mucho antes de que se le hiciera esa petición al Señor en este salmo, ¿verdad? El rey David nos brinda una valiosa lección sobre lo que es la súplica. En otras palabras, debemos de tener una actitud de humildad, hermanos, cuando oramos al Señor, cuando ponemos peticiones delante del Señor, una actitud de humildad, de sumisión. Necesito esto, ayúdame por favor. Esa es vehemencia, ¿verdad? Así que en este salmo David enumera sus propias experiencias, hermanos, en cuanto a la oración. Por eso me hizo importante traer esta clase este día. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de la ansiedad, de la depresión, de la confianza, de la fe. Así es que por eso estoy hablando esta noche de la oración. Aunque todos sabemos que tenemos que orar para mantener esa relación preciosa con nuestro Señor, a veces las situaciones nos rebasan y queremos hacer las cosas de la manera que creemos más conveniente. Pero sabe, como les dije la otra vez, los planes de Dios son perfectos o los tiempos del Señor son perfectos. Si usted se trata de adelantar por usted mismo a querer solucionar las cosas, somos limitados, hermanos. Por supuesto, tenemos que accionar, pero primero orar a Dios. ¿Se acuerda de eso? Por supuesto. No le vamos a pedir a Dios orar y pedirle y quedarnos sentados. Nosotros vamos a hacer nuestra parte porque, como les dije, lo demás, de todos modos, si no lo podemos hacer, debemos dejar
que el Señor lo haga por nosotros. Al final no podemos nosotros resolverlo. Amén. Así que esta noche, hermanos, aprenderemos de la oración y del clamor de este hombre de Dios, o sea, de David, cuando estaba escondido en la cueva, huyendo de sus enemigos. Lea, por favor, ahí en el Salmo 142, ¿verdad? Versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Fíjense que a veces detallitos chiquitos como ahorita lo de la tecnología que pasó, que no podíamos conectarnos, ¿verdad? Se descontrola uno todo, como que se sale uno de equilibrio, ¿verdad? Empieza uno como queriendo hacer las cosas rápido y empieza uno como un poco titubeante. Pero como les dije, gracias a Dios que ya estamos ahorita, ¿verdad? Bien, dice en el capítulo 2, dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Otra vez, hermanos, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Como vemos ahí, dice, nuestra queja no debemos de dársela a nadie, hermanos, ¿verdad? No debemos de darle nuestra queja a nadie que no sea el Señor. Amén. Y estoy hablando de esa queja que es como un lamento, ¿verdad? Un quejido, un gemido. No de las quejas que a veces vamos a alguna tienda a quejarnos que el producto no sirve o a quejarnos porque alguno de los empleados nos trató mal, ¿verdad? Que a veces nos ponemos difíciles también nosotros, ¿verdad? Los cristianos, porque a veces el temperamento nos gana, ¿verdad? No me refiero a esa queja. O sea, quejarnos con el Señor, no con nadie más, ¿verdad? Que es como que Él vea lo que estamos pasando, ¿verdad? Como un gemido, como un lamento. A esa queja me refiero. Así es que podemos quejarnos con Dios, pero no quejarnos de Él, hermanos. Así sucede, ¿verdad? Regularmente, hermanos, cuando la situación se sale de control, ¿verdad? Y no hacemos las cosas en el orden correcto, ¿verdad? Primero Dios y después ver opciones o a ver qué recursos te pone enfrente. Llega el momento en que las cosas salen mal, ¿verdad? Y ahí va a ser el culpable Dios. No nosotros que no tuvimos la calma, la paciencia y no buscamos del Señor primero para que Él nos guiara cómo resolver ese problema. A eso me estoy refiriendo, miren. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Miren, vayan ahí a Job, capítulo 7, por favor. Les doy un pequeño tiempo. Job, capítulo 7. Mire, en ese capítulo 7, hermanos, ahí podemos ver cómo Job le reprocha a Dios. Le reprocha a Dios, ¿verdad? Él estaba pensando que nada de lo que él hizo todo el tiempo que le sirvió a Dios, su servicio y su fidelidad, no habían valido de nada, ¿verdad? Dice, ¿cómo me pasa todo esto? ¿Cómo me pasa todo esto yo que he sido un hombre fiel, ¿verdad? He servido al Señor. Pero el Señor siempre tiene un propósito, hermanos, para nuestra vida. Aunque una persona que no conozca de Dios va a decir, pero por eso te va a poner en tribulación o esto. Hermanos, nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas. Muchos de ustedes conocen la historia de parte de mi vida al respecto de eso, ¿verdad? Yo también te di una pérdida de alguien de mi familia que me dolió mucho y no reparé tanto en pensar la decisión de esa persona que tomó, lo que yo pude haber hecho para que no la tomara, sino se me hizo fácil, eso hace ya muchos años, como que para mí fue más fácil, ¿verdad? Decir igualmente que Job, tanto tiempo he servido al Señor, tanto tiempo le he sido fiel, todo el tiempo he hecho esto y esto, he estado en sus caminos, ¿por qué eso me pasa a mí? Y sí, dolorosamente hice responsable a Dios de eso. Así igual que Job. Pero a veces creo que aparte de no estar bien cimentados en el Señor y no hemos madurado espiritualmente, nos sucede eso, hermanos.
Además, ¿verdad? Humanamente, perder un familiar joven es difícil, no es fácil, es doloroso, tremendamente doloroso. También, yo sé que el Señor, en su amplia misericordia, ¿verdad? Tuvo compasión de mí y dijo, pobre, no sabes lo que estás diciendo. Y sabe cómo sé que Él se compadeció de mí a pesar de que yo fui una persona que le reproché. El Señor me levantó del suelo, hermanos. Perdón. Me levantó del suelo y ahora me tiene aquí sirviendo, fielmente. Porque es un Dios amoroso, compasivo y sobre todo perdonador. Me conmueve porque a pesar de cómo yo me porté con Él, Él tuvo la misericordia de compadecerse de mí y levantarme de las cenizas y volverme a hacer. Así es que no debemos nosotros de culpar o reprochar a Dios. Podemos quejarnos de nuestras situaciones, hermanos, pero no quejarnos de Dios, porque Dios todo lo hace perfecto y aunque nosotros no lo entendemos, solamente Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Así es de que a veces nos suceden cosas que son injustas y llegamos a enojarnos con Dios y muchas veces nos rebelamos, hermanos, malamente nos rebelamos, ¿verdad? Así es que a veces necesitamos pasar por un proceso para que nuestra fe se reafirme. Y después de ese proceso somos doblemente bendecidos, hermanos. Cuando nos pase lo mismo, nosotros ya sabemos que el Señor, cuando no tenga lógica eso que pasamos, nosotros sabemos que el Señor nos lleva por un camino que aunque nosotros no sepamos por qué, siempre hay un propósito. Sin duda alguna. Así es que, hermanos, nosotros debemos de aceptar las cosas como son. No resignarnos, sino aceptar la voluntad de Dios, que no es lo mismo. Amén. Así es que, como les digo, podemos quejarnos con Dios, pero no quejarnos de Él, ¿verdad? Cuando nos quejamos, no debe ser delante de los hombres, hermanos, sino delante de Dios. Como dice David, delante de Él manifiesto mi angustia. Amén. Así es que debemos saber que no manifestamos nuestra angustia delante de Él para que Él la vea. No manifestamos nuestra angustia o nuestra necesidad o por lo que estamos pasando para que Él la vea. Como que está medio raro, ¿no? Pues no, hermanos. No es para que Él la vea, sino para que nosotros podamos verlo a Él, ver su poder en nuestra vida dentro de esas situaciones. No es para decirle, mira lo que estoy pasando, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero le gusta que sus hijos le pidan cuando están en necesidad y Él les va a dar. Amén. Así es que esto no es para mostrarle nosotros, ponerle delante de Dios así, como diciendo, mira lo que me está pasando, Él ya lo ve, Él ya sabe. Sino para que nosotros podamos verlo a Él, mis hermanos. Ver ese poder, esa misericordia que tiene con nosotros sus hijos. Así es que cuando presentamos nuestra queja delante de Dios, es para nuestro alivio, definitivamente. Presentar esa queja delante de Dios es para sentirnos aliviados y no para informarle al Señor por lo que estamos pasando. Él ya lo sabe. O sea que el beneficio es para nosotros, hermanos. No nos detengamos, vayamos con el Señor a pedirle, porque es para nuestra propia conveniencia, para sentirnos aliviados de ese peso que nos agobia, que ya no podemos seguir. Amén. Así es de que no es para informarle al Señor, sino todo lo que se refiere a nuestras penas, sufrimientos y dolor, es para mostrarle por lo que estamos pasando. ¿Sí? Mostrarle para nuestro alivio, ¿verdad? El Señor ya sabe. Cuando usted va a pedirle, Él ya sabe qué está pasando, ¿verdad? Así que nos hace muy bien, hermanos, escuche bien, nos hace muy bien el presentar a nuestra aflicción ordenadamente, porque la gran parte de esa aflicción, cuando usted se pone delante de Dios, se pone en las manos de Dios, desaparece en ese mismo proceso de la oración. ¿Ok? Conforme usted está pidiendo, ¿verdad? Va desapareciendo paulatinamente. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado.
he estado atribulado completamente y empiezo a orar, ¿verdad? Y en el proceso de la oración, ese peso que sentía en mi corazón se va aligerando poco a poco se va aligerando. Yo sé que usted lo ha sentido. Ha estado en un momento donde dice, ya voy a tirar la toalla, ya no soporto más, Señor. Y en ese proceso de que está usted orando, el Señor le va aligerando su carga. Amén. Así es que gran parte de nuestra pena va desapareciendo, ¿verdad? Porque la luz de nuestro Señor, hermanos, poco a poco va diluyendo el sufrimiento que nos agobia, que agobia todo nuestro ser. Lo ha experimentado, yo estoy seguro que sí. Así es que el resto de la pena de lo que queda, después de orar, ya no nos hace sentir ese miedo, ese temor que antes nos consumía. Antes de empezar a hablar con el Señor orando o clamando, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Ya queda algo de esa pena después de dejarle a Dios en sus manos lo que Él nos va a ayudar a resolver. Porque hay otras cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Él lo puede resolver todo, pero Él como buen Padre quiere que nos esforcemos y hagamos nuestra parte. ¿Ok? Así es que cuando ya después de que oramos con el Señor, lo poco que queda, el pendiente que queda de la pena, ¿verdad? Ya no nos da tanto miedo, ya no nos inspira terror, ¿verdad? Ese terror que nos consumía. Se va quitando cuando le presentamos clara y ordenadamente los hechos que nos afligen a nuestro Señor, hermanos. Así como David. Así que mire, no es ni la esposa, ni los hijos, ni los amigos los que nos van a librar. No, hermanos, no. Nadie nos puede librar de nuestros temores. Si vamos con las personas, los vamos a contagiar a ellos con nuestros temores. No sé si le ha pasado que usted va y quiere platicar el problema, no sé, con su mamá, con su hermana, con su esposa. Al último, hermanos, usted o quizás algún anciano de la iglesia o algún amigo, y al último, ¿sabe? Usted va buscando consuelo, algo de dirección. Oye, aconséjame, mira, estoy pasando por esto. ¿Y qué sucede? Al final usted termina consolando al hermano porque él empieza a decir, mira, pero es que yo estoy pasando esto. Y resulta que está peor que usted. Y ya como estaba también en problemas, ya usted le fue a cargar todo eso. Yo no digo que no hable con su hermano, con su esposa, con su papá, su mamá. No, por supuesto es válido. Pero no trate de descansar en esas personas como usted puede descansar en Dios, hermanos. Mire, le voy a leer un pensamiento de un cantante muy famoso de secular, de hace muchos años, que después de vivir una vida desenfrenada de alcohol y de lo que encierra el alcohol, se convirtió al Señor, hermanos, hasta que murió. Un personaje famosísimo. Le voy a leer al respecto de esto, cuando nosotros buscamos ayuda, que no es la de Dios, sino con otro ser humano, le voy a leer este pensamiento. Es un pensamiento muy precioso. Traje una porción de eso nada más, no traje completamente, ¿verdad? Mire, se lo voy a leer y se lo aclaro, esto no es mío, esto es de ese cantante. Dice, al respecto de lo que le digo, dice, el corazón humano es limitado, no puede hacer nada por sí mismo. En esas condiciones, el corazón humano siempre está sujeto a las limitaciones de uno del otro. Amén. A veces hasta más débil y carente que nuestro propio corazón, aumentando así cada vez más el círculo vicioso de un necesitado busca a otro necesitado, un frágil se apoya en otro frágil, en la esperanza de que cada uno le dé al otro la felicidad que ambos no tienen. Qué precioso, ¿no? Son palabras que lo llevan a amar más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo no hay nadie que realmente le resuelva los problemas. Solamente Dios. Como les comenté en una de las clases pasadas acerca de la aflicción y la ansiedad. Cuando usted tiene aflicción y ansiedad, aquí hay doctores, hay psicólogos, psiquiatras. Usted va, sí. Le pueden darle terapia hablando, incluso le pueden dar medicamentos. Sí le ayudan, de verdad sí ayudan. Y yo no digo que no lo hagan, hay que hacerlo. Pero ¿sabe qué? Eso no se cura. Le ayudan a controlarlo para ir así, mire. No ir así y así, sino así un poquito, pero no desaparece. Solamente Dios lo puede curar.
Amén. Así es, en este mundo solamente hay como, ¿cómo decirles? Algunos recursos que nos ayudan, pero la sanidad espiritual y físicamente solamente Dios nos la puede dar. Así es que no busque lo que Dios le puede resolver, usted buscarlo en algún amigo, en un familiar. Solamente Dios, mis hermanos. Solo Dios nos puede liberar y quitar nuestras cargas, usted ya lo sabe. En nuestro Señor debemos verter o dejar nuestros pensamientos y al hacerlo, escuche bien, veremos realmente el tamaño de estos temores. A veces vemos las cosas enormes, ¿verdad? El problema enorme. Y a veces no es tanto, es nuestra mente, ¿verdad? Lo agobiado que estamos, que nos hace ver las cosas fuera del tamaño normal. Mire, mejor mostrémosle a Dios nuestra aflicción o nuestra tribulación. Y vamos a ver con más claridad, hermanos, el tamaño de ese problema o de esa aflicción. De verdad, cuando usted se pone a hablarle a Dios en oración, el Señor le va haciendo ver el tamaño real de ese problema. Así es que yo le digo que todo se ha hecho delante del Señor, no del hombre, porque en comparación de la gran majestad del amor de Dios, nuestra aflicción no parecerá casi nada, no va a ser nada. ¿Se acuerda que en una clase le dije que nuestros problemas es como un granito de arena de esos de la playa, arena de la playa? En una báscula enorme donde pesan los trailers, las trocas, ¿verdad? Si usted pone un granito de arena ahí, no es nada, es más, ni lo marca. Así son nuestros problemas comparado con el poder de Dios. Nuestros problemas son nada si los presentamos y se los dejamos a Dios. Así es que no busquemos a este o a aquel para exponer nuestros padecimientos. Como dijo David, a Dios le presento mis angustias nada más. Así mismo, porque él sabía, ahí estaba con 400 personas ahí en esa cueva. Estuvo creo que por 17 años. No, ninguno de esos hombres le podía solucionar sus problemas. Solamente Dios. Por eso Dios dice, yo expongo mi angustia delante de Dios, no de los hombres. Sí, es lo más sabio que puede usted hacer. Así es que le digo, no busquemos a uno al otro para exponer nuestros padecimientos, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Y si lo hacemos, nuestra aflicción logrará verse más grande de lo que es. Porque a veces vamos nosotros, ahora sí, me gustan mucho los dichos, ¿verdad? Vamos por lana y salimos trasquilados, ¿no? ¿Cómo es esto? Que a veces vamos nosotros para que nos den unas palabras de aliento y nos dan unas de desaliento que nos vamos peor, ¿cierto? En lugar de animarnos, nos vamos y veníamos de rodillas, nos regresamos a nuestra casa arrastrándonos. Así resulta a veces, ¿verdad? Así es que usted le van a ver, si va con una persona, a veces lo va a dejar peor que como iba. Así es que lo mejor es que debemos encomendar nuestra causa solo a Dios, hermanos, solo a Dios. Es nuestro deber, porque Él es nuestra seguridad y nuestro alivio. Amén. Vamos al versículo 3, hermanos, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, o sea, mi camino. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Creo que ya hablamos de lazo, ¿verdad? En una de estas clases ya hablamos de lazo, ¿verdad? Les comenté yo a nosotros del Señor y a toda persona. Esos lazos que nos tiran como los vaqueros las tiran para atrapar, así tiran, el mundo nos tira lazos para atraparnos y sacarnos, ¿verdad?, del camino del Señor. Pero como le dije, debemos recordar bien que sí hay muchos lazos, cierto, pero el perfecto, el que tira perfectamente ese lazo, es Satanás. Es el mejor cazador por excelencia. Debemos tener cuidado, debemos depender siempre de Dios, mis hermanos, siempre definitivamente, ¿verdad? A veces, yo no digo como le comenté, que no se acerque a alguien que usted le tiene confianza, acérquese, pero no espere que le va a resolver todo su problema. Usted tiene que buscar la ayuda de Dios. Amén. Como ya leímos el versículo 3, así es que miren, verdaderamente es bueno saber que Dios nunca cierra sus ojos. Nunca, no se queda impávido como diciendo, ya cerré mis ojos, si yo no veo no pasa nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, mis hermanos, Dios no es así, no es como nosotros los seres humanos. Él siempre tiene sus ojos abiertos y su oído atento, ¿verdad?
para escucharnos. Él conoce nuestro camino, hermanos, por donde andamos, nuestros pasos en este mundo. Pero eso sí le digo, cuando nosotros le damos rienda, ¿verdad? Cuando nos distraemos con los afanes de este mundo, hermanos, nuestro entendimiento se va a la deriva, pierde el rumbo. Pero eso sí, la gran diferencia, los de mente espiritual, ¿verdad? Siempre tenemos la mente clara para hacer lo correcto. Si usted alimenta más el mundo, va a pensar como del mundo. Si se alimenta más de lo de Dios, va a ser una mente espiritual. No se le olvide. ¿Qué quiere engordar? ¿El mundo o quiere engordar su espíritu? Usted decide. ¿Le doy de comer a mi espíritu o le doy de comer lo que el mundo me ofrece? Es su decisión, ¿verdad? Así es de que tenemos claras las cosas, ¿verdad? Hermanos, el Señor nunca está lejos. Nunca está lejos de nosotros. Sus ojos están cerca de cada uno de nosotros. Siempre nos está viendo. Él nos ve. Y no con indiferencia, hermanos. Porque usted puede ver a muchas personas con indiferencia. O sea, los ve o ve una persona que está pasando hasta aquí y dice, es su problema. Dios no es así. Dios no es así. Él no nos ve con la indiferencia de un simple espectador. En absoluto. Espectador. Nada más viendo, sin hacer nada. Sino que nos observa con atención, hermanos. Él nos observa con atención. Él siempre está presente en nuestra vida. Eso es muy, muy usado. Se lo dicen y usted lo dice. El Señor siempre está presente en mi vida. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero realmente, hermanos, reflexione. ¿Realmente usted busca esa presencia? ¿Usted aprovecha esa presencia de Dios? Que no sea una frase hecha, que se repite una y otra vez. Sí, Él está siempre presente en nuestra vida. Amén, sí. Nosotros debemos de buscar también en esa presencia, buscarlo a Él, ir más profundo, no que sea una frase hecha nada más. Él considera nuestro camino y todas las circunstancias que pasamos en nuestra vida, las cosas que nos pueden ocurrir en el camino donde vamos. Siempre estamos bajo su cuidado y su protección. En otras palabras, hermanos, Él tiene el control. Amén. Y también es otra frase hecha o repetida. Dios tiene el control. Es la verdad, cierto. Pero ¿tiene esa fe de que Dios tiene ese control? ¿O lo repite como cualquier otra persona? ¿Lo oye y lo repite? Debemos de tener la fe de que de verdad sí, tiene el control, hermanos. Mire, cuando la adversidad se presenta en nuestras vidas, esta empezará a la hora que Dios considere oportuna, no antes o después. Pero así también Él ha marcado el grado, escuche bien, el grado de esa tribulación, la medida de esa tribulación. Así como Él sabe el grosor de cada cabello de nuestra cabeza, hermanos, Él también sabe la duración de esa tribulación. Y además, sabe en qué forma va a afectar su espíritu y su vida. Pero así, Él nos proporcionará las provisiones de gracia y fuerza para enfrentarlas. Nos va a dar las armas necesarias para luchar con eso, para poderlas enfrentar. Así que cuando las cosas parezcan más oscuras, podremos decir, ¿verdad? Esto no es algo que oímos muchas veces en la iglesia o que sea parte de la Biblia. No, no es así. Hay quien dice, aunque Él disciplina, o sea, Dios no mata. Otros dicen, Dios aprieta pero no ahoga, ¿verdad? Eso no, pues son dichos del pueblo, pero ¿sabe? De alguna forma nos da a entender que a veces estamos pasando por situaciones difíciles, porque a veces Dios tiene propósitos, ¿verdad? Pero finalmente Dios sabe el tiempo exacto, cuando empieza y termina, y nos va a dar las armas para combatir eso. Tenemos que ser probados, hermanos. Tenemos que ser probados. Amén. Así es que, hermanos, vayamos al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mira, hermanos, ¿se acuerda esta porción de la Biblia que le voy a
a leer ahorita, no le digo que la busque, es el Salmo 43:5, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Con frecuencia el alma nos parece perdida con pensamientos que la abruman, hermanos. ¿Se ha sentido abrumado porque está pensando en esta situación, en la otra? Y como que si tuviera usted una fila, ¿verdad? Una fila. Este es un problema, lo soluciona, pide a Dios o busca los recursos, ya. Pero luego otra, y otra, y otra, y otra. Así es, hermanos. Esos pensamientos nos abruman. A veces somos obsesivos con las situaciones que estamos pasando. No quiere decir que no se preocupe, pero a veces somos obsesivos. No queremos salir de ahí ni siquiera para descansar un rato. Como que si fuera una fila de problemas, como ahora que va a Walmart o a donde va usted a comprar su comida o algo, o Home Depot, filononón. Así se me figura cuando nosotros nos sentimos abrumados con los pensamientos, ¿verdad? Que nos agobien, ¿verdad? Que usted resuelve uno y ya está el otro ahí, y lo resuelve y el otro. Eso, hermanos, abruma nuestra mente, nos hace perder el equilibrio, ¿verdad? Hace que nuestra mente se tambalee. Se ve imponente, ¿verdad? En medio de las profundas aguas de la aflicción. Porque hay quien está afligido y quien va hasta el fondo, a la profundidad de la angustia y de la aflicción. Es como usted, déjeme le voy a compartir esto, hablando de la depresión. Así como estoy hablando ahorita ¿cómo se llama? De la aflicción. Aguas profundas de la aflicción. Déjeme le digo, la depresión es una tristeza profunda también. Usted puede estar triste por X situación regularmente, de manera regular. Pero cuando usted está deprimido, esa misma tristeza ya no está a un nivel controlable. La depresión es tristeza profunda, que va más allá del límite normal. Amén. Pero déjeme le digo, recordemos que la aflicción a veces forma parte del plan de Dios. Y no es porque nos quiera hacer sufrir. Pero Él también nos pide que mostremos disposición absoluta en esas situaciones, confiando en Él, hermanos. Confiando en Él. El Señor hará. Amén. Hay muchas veces, por ejemplo, si usted se sube a su carro, va por el freeway, se le poncha una llanta, reniega, se queja, se frustra. Tiene su lógica, ¿no? ¿A quién le gusta que se le ponche una llanta? Pero déjeme le digo. ¿Y qué le parece una llanta ponchada a un accidente mortal con un carro grande allá adelante? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Así sucede, hermanos, a veces trabaja así Dios. Le sucede algo insignificante para lo que le va a pasar más adelante. Dios nos cuida, Él sabe por dónde vamos. Es algo nomás para reflexionar. Amén. Mire, vayamos al versículo 3. Perdón, 3, 4. Permítanme un momento. Sí, versículo 3. A veces me emociono tanto, ¿verdad? Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. ¿Qué querrá decir eso? Me escondieron lazo. En el camino que andaba, me escondieron lazo. Déjeme le digo, es como cuando el hombre cuando una persona no se atreve a atacar a otra persona, ahora sí que directamente, de frente, ¿verdad? Le tiende un lazo. ¿Qué es eso? Una trampa, hermanos. Lo hace con cuidado para evitar que lo vean. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona o un hombre no se atreve a atacar a otro directamente, a otro hombre, le tiende un lazo, es una trampa. Lo hace con cuidado para evitar que lo vean. Sí, así sucede a veces. Cuando dice usted, me dio por la espalda, no lo esperaba, me abrazó y con un puñal así, ¿cierto? Así sucede, hermanos. Pero déjeme le digo una cosa, si así fueran 1,000, 2,000 personas contra usted solo, escuche bien, si usted está con Dios, son mayoría. No importa el número de problemas o de situaciones difíciles o de personas que quieran el mal para usted. Si usted está con Dios, ya son mayoría. Así de sencillo. Así es que el Señor es más que esas personas, esas situaciones, hermanos.
nos hace andar con seguridad en medio del peligro. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Él nos conoce a nosotros, pero también conoce a nuestros enemigos. Además, hermanos, Dios conoce muy bien nuestros caminos, sabe por dónde andamos. Donde usted ande, el Señor está con usted. Mire, a veces nuestros amigos nos hacen sentir como que nos conocen desde la infancia, ¿verdad? Oh, ¿te acuerdas cuando íbamos al kinder? ¿Te acuerdas cuando íbamos no sé, a pasear o a jugar fútbol? Toda la vida, ¿sí? No, si viera yo, conozco esta persona, olvídate. Pero ¿sabe qué? Solamente Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Nadie más nos conoce perfectamente. Porque todos, de alguna otra forma, tenemos secretos, definitivamente. Hay otros que dicen que tenemos un lado oscuro, ¿verdad? Sea o no sea, todos tenemos secretos. Así es que no hay nadie que lo conozca como Dios lo conoce. Perfectamente lo conoce. Porque a Dios no le puede ocultar usted nada, Él sabe todo. Amén. Vayamos al versículo 4, mis hermanos. Dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Eso está diciendo David. No tengo refugio, solo Dios es mi refugio. Mire, los que tenemos una porción en Dios, escuche bien, estamos en una torre alta, fuerte, inalcanzable y segura. Así es. Y así es que por lo tanto estamos seguros en medio de todas las tribulaciones y las tormentas que vengan. O sea, si usted está con Dios verdaderamente, está confiando en Él, tiene fe y usted habla con Él todos los días cómo va su vida, aunque Él ya lo sabe, no es para su información, Él ya sabe cómo va su vida. El Señor lo va llevando por el camino, lo va moldeando. ¿Y sabe qué? Es cierto, usted siempre va a estar en una torre alta y segura, protegida. Amén. Vayamos al versículo 5, hermanos, por favor. Dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Creo que ya lo había repetido, ¿no? Perdón. Mire, dice, clamé a ti, oh Señor, cuando sentimos que no tenemos nadie. A nadie es bueno ir y clamar al Señor. No sé. Sí. 6 era, creo. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ahorita traigo una confusión aquí con los versículos. Miren, hermanos, todo lo que nos lleve a clamar a Dios se convertirá en una bendición para nosotros. David dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir David con esas palabras, hermanos? Que en la tierra de los vivientes no hay nada como vivir la vida centrada en Dios, definitivamente. Sí hay muchas cosas que nos dan placer, que nos hacen sentir bien, pero sabe, al final usted lo ha experimentado. Siente un hueco en su corazón que no puede ser llenado ni con ropa cara, ni con zapatos caros, ni con irse a la China o irse a Rusia, Francia. No, hermanos, aquí en la tierra de los vivientes, hermanos, no todo le va a dar la felicidad. Si usted se centra en su vida en Dios, ahí está la felicidad verdadera. El tener a Dios como refugio es algo importante, hermanos, pero tenerlo como nuestra porción, lo es todo. Mire, leamos 6 y 7. 6 y 7 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame a los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. El que es librado de la celda de la desesperación, hermanos, con toda seguridad dirá, engrandezcamos el nombre de Dios. A veces nosotros estamos en esa cárcel, ¿verdad? En esa cárcel dentro de nuestras situaciones difíciles. O como ahorita estamos, ¿verdad? Aunque es nuestro refugio, nuestra casa, y como nos han recomendado estar ahí, al final, así como para David era idónico, esa cueva era para él ocultarse de Saúl y de que buscaban acabar con él. Sí era un refugio, pero a la vez era una cárcel para él.
Y así se me figura ahorita como estamos todos, ¿verdad? Que aunque tenemos ese lugar donde estar y que nos dice no debes de salir porque hay un enemigo afuera que es una enfermedad, ¿verdad? Como este virus, sí es nuestro refugio, pero no deja de ser una cárcel para nosotros, mis hermanos, definitivamente. Así es que nosotros debemos aprender cómo llevar las cargas, como David lo hizo, cómo llevárselas a Dios. Y lo hacía ordenadamente. Tenemos que ser ordenados, hermanos. Desde esa cueva de la aflicción, ¿verdad?, donde él estaba, clama al que lo podía librar de eso nada más. Mire, nosotros ahora vivimos lo que otros ya han vivido, hermanos. Amén. Ya hemos visto los que no descansan en Dios, los que buscan soluciones por un lado a otro, religiones que realmente no están conectadas realmente con Dios. Buscan engañar a las personas. Cuando nosotros buscamos el lado fácil o buscamos, ¿cómo decirle? Donde nos permitan hacer todo lo que nosotros queremos sin consultar a Dios para estar cómodos en este mundo, mis hermanos, estamos cometiendo un grave error. Porque esta vida se acaba, no es eterna. Solamente el estar con Dios cara a cara es lo que va a ser eterno. Creo que no tenemos duda al respecto de eso, hermanos. Nosotros sabemos que el mundo nos brinda placer, ¿sí? Y Dios nos brinda bendiciones. Y nos prometió un lugar allá junto a Él por toda la eternidad. Escoja. ¿Quiere escuchar o buscar que el hombre le dé respuestas, que le dé soluciones a sus situaciones? ¿O quiere ir con el Señor, ponerse a sus pies y pedirle que lo saque de la aflicción, de ese encierro que vive? Y no solamente físico, sino espiritual. Poner en él su familia, su trabajo, las personas que ama. Si viene a la iglesia, a los hermanos, que me imagino que nosotros, al menos yo siempre, aunque a veces no conectamos muy bien con algún hermano u otro, nosotros dice Dios, ¿verdad?, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces también nosotros no somos monedita de oro, ¿no?, que le caemos bien a todos, ¿verdad? A veces también nosotros no somos como muy, ¿cómo decirle? Pues sí, no le caemos muy bien a toda la gente. Pero ¿sabe qué? Si usted hay alguien que como que no comparten puntos de vista, opiniones, ahí está cuando usted debe demostrar que Dios está en usted. Orar por sus enemigos, porque orar por los que quiere es muy fácil. Es muy fácil, ¿verdad? Yo voy a orar por mi hermana, voy a orar por mi pastor, voy a orar por las personas que amo. No, pues qué facilísimo. No, ahí es donde nos enfrentamos, ¿verdad? Con las personas a veces con las que pues, nos lastiman, ¿verdad? Decir, Señor, te pido por esta persona, por favor, moldéala. Quiero tener una buena relación con esta persona. Cuesta trabajo, hermanos. No se lo digo porque yo me llevo bien con todos o todos se llevan bien conmigo. Siempre nosotros, nuestra humanidad nos hace a veces no ser tan gratos, ¿verdad? Pero sí debemos ser perseverantes en lo que Dios nos pide. Amémonos los unos a los otros. Pues hermanos, esta fue la clase de hoy. Tuvimos unos pequeños problemas, ¿verdad? Como le digo, técnicos, y siempre como que se saca uno de onda, dicen por ahí. Pero gracias al Señor que todo se pudo acomodar, y lo importante, la palabra de Dios fue expuesta, ¿verdad? Y eso es lo que vale, no otra cosa. Hermanos, los espero el próximo miércoles, como cada miércoles a las 7 de noche, ¿verdad?, para escudriñar la palabra del Señor. Porque escudriñando y conociendo la palabra de Dios, conocemos más de Él. Amén. Incline su rostro y oremos, mis hermanos, por favor. Señor, en esta noche te doy gracias, Señor, por esta clase. Gracias porque siempre estás al cuidado de nosotros. Nunca cierras tus ojos, siempre estás viendo lo que sucede con nosotros y estás atento a nuestras necesidades, Señor. Gracias que tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que podemos confiar en Él y depositar nuestras cargas y nuestras situaciones difíciles. El hombre, pues sí, el hombre nos ayuda en situaciones difíciles, a veces con un consejo o con una palmadita en la espalda,
o con ciertas cosas, pero no se puede comparar a lo que tú puedes hacer por nosotros. Así es que lo primero que tenemos que hacer es buscar de ti en el momento de tribulación. Y le digo una cosa, si usted, hermanos, usted piensa que solamente va a ser en el momento de necesidad, no. Todo el tiempo debemos buscar a Dios. Que el Señor ponga eso en nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros siempre estemos buscando de tu cuidado, siempre estar en esa torre alta y poderosa de protección. Señor, te damos gracias por todo esto, en Cristo Jesús. Amén.